You may be seated. Pueden sentarse, hermanos. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, thank you for the blood of Jesus Christ and the forgiveness that we have because of him. Padre Celestial, te damos gracias por la sangre de Jesucristo y cómo nos perdona. Holy Spirit, we ask that you would prepare our hearts to receive your word. Espíritu, te pedimos que trabajas en nuestro corazón. I pray that our brother Salatiel would be deeply encouraged by the kind words said to him throughout this night. Te ruego que este servicio, esta predicación, sea de mucha bendición para nuestro pastor. And help all of us to be encouraged in the gospel tonight. Y ayúdanos a estar animados por tu palabra hoy. In Jesus' name we pray. Amen. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Well, it is an honor for me to be here to bring the Word of God tonight. Es un honor para mí estar aquí y traer la palabra de Dios. It's always an honor to preach the Word. Siempre es un honor predicar la palabra de Dios, It's even more so an honor to preach among friends that we miss so deeply. pero aún más entre hermanos, amigos que extrañamos mucho. I think about Paul's letters where he tells his friends that he misses them and prays for them. Pienso en las cartas de Pablo en que él dice que extraña a sus amigos. Paul is far away from his friends, but near to them in their heart and in his prayers. Él está muy lejos de ellos físicamente, pero en su corazón está cerca y en sus oraciones. This is how Celia and I feel about you all, and it's an honor to be back. Esto es como Celia y yo pensamos de ustedes. Finally, it's an honor to preach at my brother Salatiel's installation service for associate pastor. Y por fin es un honor para mí predicar en este servicio de instalación para el pastor Slatiachuk. My brother, you have no idea how much I love you and respect you. No tiene idea de tanto le quiero y le respeto. I couldn't be happier than to preach here at your ordination service. Estoy muy honrado de estar aquí para predicar en este servicio. Having said that, it's also a challenge for me to preach at Salatiel's installation service. Y al decir todo eso, también es un desafío para mí predicar en este servicio. You see, at most installation services, the sermons serve as a challenge to the minister to minister faithfully. Sí, normalmente en los sermones de instalación, los pastores dan un cargo, un desafío a los pastores. Especially when younger pastors are being installed, the installation sermon is a call to step up into the high calling of pastoral ministry. Y especialmente en los servicios para los pastores más jóvenes, el sermón es un llamamiento para subir, para alcanzar a este llamamiento muy alto. So my challenge is that anyone who knows our brother, Pastor Salatiel, knows that he is already more than faithful. Así que mi desafío el día de hoy es que todos que conocen al pastor Slatiel ya saben que él es más que fiel. In fact, he is a model of faithful pastoral leadership. Él es un modelo de liderazgo pastoral fiel. Now, we all know that Pastor Salatiel does not enjoy the spotlight, and he's humble, and so praise makes him a little bit uncomfortable. Y ya sabemos que el pastor Slatiel, a él no le gusta estar ser el centro de la atención. Él es muy humilde. So, brother, get ready to be uncomfortable. Entonces, espero que usted esté listo para estar incómodo durante este servicio. Pastor Salatiel, you are known by all who know you as a kind, humble, faithful servant leader. Salatiel, usted es conocido por todos como una persona muy amable, humilde, fiel, un siervo y un líder. Your love, your big smile, your willingness to invest yourselves in the lives of the people you lead are a rare gift. Su amor, su sonrisa, su voluntad para invertir a sí mismo en las vidas de las personas que lidera es un don raro, un don especial.
Sometimes when we're around really remarkable people, we can take them for granted because we're so used to it. A veces cuando estamos cerca de personas muy notables, lo podemos dar por sentado porque estamos acostumbrados. But brother Salatiel, you are rare. Pero hermano Salatiel, usted es muy excepcional, muy raro. There are many gifted, wonderful pastors. I've known many of them over the past 2 decades since I've been a pastor. Hay muchos pastores con muchos dones y he conocido a muchos durante estas 2 décadas que he trabajado en este ministerio. My brother, you are up with the best of them. Usted es uno de los mejores. We've had, over the past 14 years, 4 lead pastors come and go here at Carolina, but you have remained here steadfast. Durante estos últimos 14 años aquí en la iglesia de Carolina, hemos tenido 4 pastores, pero usted, Salatiel, ha estado aquí, así ha estado durante todos estos años. Over the last 14 years, Carolina Presbyterian Church has seen many ups and downs, but your faithful, steady, mature, wise leadership has been a light for this church. Durante estos 14 años, la iglesia ha visto muchos cambios, pero su liderazgo fielmente y maduro ha sido una luz para la iglesia. So, we know that you are faithful. I don't need to charge you to be faithful. Así que ya sabemos que usted es fiel, no tengo que dar un cargo para que seas fiel. So my charge and encouragement to you through the sermon tonight is, as you continue to minister faithfully, make sure you are resting in Jesus. Así que yo quiero darle un cargo de descansar durante todo su ministerio. So this main theme of the passage applies to our brothers Salatiel and Maria and their family, but it applies to all of us. Así que el tema de este sermón es para el pastor Salatiel y su familia, pero también para todos ustedes. Make sure you take time to rest. Descansen. Tomen el tiempo para descansar en Dios. As we look at the passage tonight in Hebrews chapter 11 that our brother Monty Suits read, the theme of that passage is rest. Cuando vemos el pasaje de hoy en Hebreos 4, es un pasaje de descanso, de reposo. 9 times in 10 verses, we see the word rest appear in that chapter. 9 veces en estos 10 versículos vemos la palabra reposo o descanso. The author of Hebrews is writing to a weary people, encouraging them not to miss the good gift of God's rest. El autor de Hebreos está escribiendo a una gente muy cansada y está animándoles a no perder los regalos, los dones de Dios, el don de el reposo. The first phrase we see appear in our passage is an exhortation to rest. Let us therefore strive to enter into that rest. La primera frase que vemos es un llamamiento a reposo, y donde dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. God has given many good gifts to his children, but one of the most underrated gifts he has given is rest. Dios nos ha dado muchos regalos, muchos dones, pero uno de los más importantes y uno de los más, uno que no vemos mucho es el de reposo. It's easy to grow weary in a busy world. Es muy fácil estar cansado en el mundo tan ocupado. It's even easier for a pastor to grow weary because of all the extra burdens of pastoral ministry. Y es aún más fácil que un pastor sea cansado por todo lo que pasa en el ministerio pastoral. So this is God's message to us tonight. He wants us to rest. Así, eso es el mensaje de Dios para nosotros hoy, que Él quiere que descansemos en Él. The question for us that we'll answer in the passage is, how do we find rest? Y la pregunta que tenemos es,
cómo podemos encontrar ese descanso, ese reposo. Thankfully, Hebrews 4 gives us 3 clues as to how we can find rest in Jesus. Y Hebreos 4 nos da 3 ejemplos de cómo podemos encontrar ese reposo. First of all, we are to rest in God's will. Y el primero es que debemos descansar en la voluntad de Dios. Secondly, we are to rest in God's word. Segundo es descansar en la palabra de Dios. And thirdly, we are to rest in God's grace. Y tercero, descansar en la gracia de Dios. So let's first address how we are to rest in God's will. Y si primero vamos a ver cómo podemos descansar en la voluntad de Dios. If you were to ask most people, how do you find rest, what would they say? Y si usted pregunta a alguien cómo busca descanso, ¿qué van a decir? Maybe they would say, you need time off from work, or a great vacation, or lots of money. Tal vez van a decir que tomen tiempo de trabajar o ir de vacaciones o que con mucho dinero puede descansar. Those things aren't bad, but that is not what the Bible says we need in order to rest. Esas cosas no son malas, pero eso no es lo que dice la Biblia que necesitamos para descansar. Interestingly, Hebrews 4 tells us that for rest, we need to submit to God's will. In other words, to obey God's commands. Hebreos 4 nos dice que para descansar en Dios nos tenemos que obedecer a Dios, a su voluntad. If you read the entire chapter of Hebrews 4, you'll see that obedience and disobedience is a key theme. Al leer todo el capítulo de Hebreos 4, es muy evidente que los temas de obediencia y desobediencia. God mentions how in the past Israel failed to enter into God's rest because they disobeyed God. Dios menciona cómo en el pasado el pueblo de Israel no logró descansar porque no obedecieron a Dios. In verse 11 of our passage, we see that the author tells us, let us strive to enter that rest so that no one may fall by the same sort of disobedience. El versículo 11 nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. According to Hebrews 4, one of the key ways to find God's rest is through obedience, by resting in and submitting to God's will for us. Según Hebreos 4, una de las maneras para encontrar este reposo de Dios es a través de la obediencia y a través de obedecer a su voluntad. This makes sense if we think about it clearly. Eso tiene sentido si pensamos en eso. Why does God give us his commands? It's because he loves us. ¿Por qué Dios nos da sus mandamientos? Es porque Él nos ama. He loves us and he knows what's best for us. Él nos conoce y sabe qué es mejor para nosotros. When we obey his commands, this can lead us into greater peace and greater rest. Cuando obedecemos a sus mandamientos, eso nos lleva a mejor paz y mejor descanso. Let me give you an example from school. Voy a dar un ejemplo de la escuela. When a teacher tells the class that there will be a test next week and that her students need to study every single night so that they'll be ready, Cuando el maestro dice a la clase que va a haber un examen en la próxima semana y les dice que deben estudiar todas las noches para que estén listos, the teacher isn't giving them that command because she's mean. El maestro no lo está diciendo porque está enojado o porque no quiere lo mejor para ellos. She's giving that command because she knows it will be better for the students. Está dando ese mandamiento porque sabe que es lo mejor para los estudiantes. And if they take her advice, they don't have to panic the night before the test. Y si toman en cuenta ese consejo, no van a estar en pánico la noche antes del examen.
They don't have to fear and be anxious because they have obeyed. No van a tener miedo ni estar ansiosos porque ya obedecieron y estudiaron. Because these students have obeyed the teachers, they can find rest. Porque obedecieron al maestro, pueden descansar. The same is true for us. El mismo es verdadero para nosotros. God gives us good commands, and as we follow them, we get to experience more of God's rest that He has for us. Dios nos da buenos mandamientos y cuando los seguimos podemos experimentar mejor el descanso, el reposo que Dios tiene para nosotros. So, Brother Salatiel, we all know your life. Así que, hermano Salatiel, ya sabemos de tu vida, su vida. We know of your holiness and your character. Sabemos de su carácter. You aren't perfect, but you are a model of a godly man, husband, father, and pastor. No es perfecto, pero es un ejemplo, un modelo de un hombre de Dios, como un esposo, un padre y un pastor de Dios. Continue pursuing God. Continue walking in holiness. Siga buscando a Dios. Continue walking in obedience and then rest in that obedience. Siga caminando en obediencia y después usted puede descansar en esa obediencia. There is so much that you can't control in life and ministry. Hay mucho que no puede controlar en la vida de un ministerio. You can't control who comes to your church or how they're doing or how many leaders or volunteers you have. No puede controlar cuántas personas vienen a la iglesia, cuántos líderes o voluntarios tiene. You can't control all that, and don't try to. No lo puede controlar y no debe intentar hacerlo. Just walk with Jesus. Love Him, obey Him, and rest. Camine con Jesús. Ámelo, obedézcalo y descanse en él. You're doing great. Thank you. In Hebrews 4, we're all commanded to rest. En Hebreos 4, todos nosotros tenemos el mandamiento de descansar. So here's the lesson for all of us. The more that we obey, the more we can experience God's rest. Y la lección para todos nosotros es que lo más que podemos obedecer, más podemos experimentar el descanso de Dios. But there's more. In addition to resting in God's will, we're also commanded to rest in God's word. Y hay más que descansar en la voluntad de Dios, debemos descansar en la palabra de Dios. Salatiel, as we've said before, is a faithful minister of the gospel. Como ya hemos dicho, el pastor Salatiel es un pastor fiel al evangelio. But as I've also said before, being a minister is hard. Pero ya como he dicho, es difícil ser un pastor en el ministerio. It's challenging and it can come with a heavy load. Tiene muchos desafíos. You're responsible for the souls of your people. Usted es responsable para las almas de su gente. This can be a heavy burden, even a crushing burden. Puede ser muy difícil para usted. Unless you remember that the power for ministry isn't in you. It's in God. Si no piensan que el poder para hacer este ministerio no viene de usted, viene de Dios. If any pastor, church leader, Christian business leader, mother, father, grandparent, if any leader wants to find rest amidst the burdens of life and ministry, you have to remember that the power comes from God, not from you. Si un pastor, un líder de un negocio cristiano, un madre, un padre, un abuelo si hay algún líder que quiere descansar o encontrar el descanso durante todos esos desafíos de la vida del ministerio, todos tienen que recordar que ese poder viene de Dios, no de nosotros, de Dios.
God is the one who's powerful enough to work in the lives of your church members. Not you, but God is. Dios es que tiene el poder para trabajar en las vidas, para obrar en las vidas de los miembros de la iglesia. Specifically in Hebrews 4, we see that the power comes from God's word. En Hebreos 4 vemos que ese poder viene de la palabra de Dios. In verse 12, we see this: for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing through the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. El versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. The challenges of ministry are huge, but God's word is more powerful than any of those. Los desafíos del ministerio son grandes, pero el poder de la palabra de Dios es mejor, es más poderoso que que todos esos desafíos. And what a relief to know that God's word is powerful. Y qué bendición es saber que la palabra de Dios es poderosa. We don't have to be all wise and have answers to all of the problems that come in our midst. No tenemos que ser lo más sabio o tener todas las respuestas para todos los desafíos, todas las preguntas que tenemos. All we have to do is devote ourselves to God's word. Solo tenemos que seguir y buscar la palabra de Dios. Brother, faithfully preach, teach, and counsel the word. Entonces, predique, pastor, predique, enseñe y I'm skipping around. Sorry. There you go. perdón, predique, enseñe y dé consejo de la palabra. In season and out of season, preach the word. Durante todas las temporadas, predique la palabra de Dios. This is another thing that I respect so much about you, my brother. You are such a good Bible teacher. Esa es otra cosa que respeto de usted, hermano, que usted es un maestro de la Biblia. You love the word of God and it shows. Usted ama a la Biblia, a la palabra, y es muy evidente. And because you love the word, you have a people who are growing in love for God's word. Y porque usted ama a la palabra, tiene personas que están creciendo en su amor para la palabra. So keep it up. Continúa haciendo eso. Keep on faithfully preaching and teaching God's word. Predique y enseñe la palabra de Dios. And this is a reminder for all of us. Eso es un recordatorio para todos nosotros. Because God's word is powerful, it never returns void. Porque la palabra de Dios es poderosa, nunca vuelve sin vacío. None of your preaching or teaching or Bible studies are wasted. Ninguna predicación o enseñanza o estudio de la Biblia tiene o no tiene poder de Dios. None of our devotional times or private Bible studies are wasted. Ningún momento de leer un devocional o orar es vacío. Because God's word is powerful, we have hope that God is doing a great work through his word. Porque la palabra de Dios es poderosa, tenemos la esperanza de que Él está obrando, Él está trabajando. And so we can rest. Y así podemos descansar. Rest, brother, in the knowledge that you don't have to be everything for your people. Descanse en el conocimiento que no tiene que ser todo para su gente. You don't have to be Jesus.
No tiene que ser Jesús. You just need to preach the word. Solo tiene que predicar la palabra. God wants all of his children to enter into his rest. Dios quiere que todo su pueblo descansen en él. As we focus on God's word, we can rest more. Mientras nos enfocamos en su palabra, podemos descansar en su palabra. But finally, the last point is that we need to rest in God's grace. Por último, debemos descansar en la gracia de Dios. Verses 13 to 16 say this, "And no creature is hidden from his sight, but we are all naked and exposed to the eyes of him who we must give account. Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who in every way has been tempted as we are and yet was without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need." Los versículos 13 a 16 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. If you were paying attention, verse 13 might make you a little uncomfortable. It's a very convicting verse. Si usted presta atención, el versículo 13 es un versículo un poquito incómodo. The first verse, 13, is a reminder to us that God is watching over us and he sees everything that we do. Es un recordatorio para nosotros que Dios está viendo todo, que Él ve todo y que nos está viendo. This is sobering and difficult for us Es difícil para nosotros, because the Bible says that we're all sinners, all of us. porque la Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores. All of us, 100% of the people in this room, have actions or behaviors in our life, past, present, and future, that we're not proud of. 100% de nosotros tenemos acciones o hemos actuado en una manera en el pasado, en el presente o en el futuro de que no tenemos orgullo. All of us have regrets, and yet every deed will be exposed before God. Todos nosotros no estamos orgullosos de todo lo que hemos hecho y todo va a estar expuesto ante Dios. That's not a pleasant thought. No es un pensamiento muy placentero. So why is God reminding us of this? Does he delight in making us uncomfortable? Is he being mean or cruel? ¿Y por qué Dios nos recuerda de eso? ¿A Él le gusta hacernos incómodos o es cruel? No. Instead, he reminds us of this truth as a warning because he loves us. No, Él nos recuerda de ese verdad porque Él nos ama. But even more so, he reminds us that all of our deeds will be exposed to show us how important Jesus is to us. Y aún más, Él nos recuerda de que todas nuestras acciones van a estar expuestas porque para demostrarnos tan importante Jesús, cómo es tan importante Jesús para nosotros. You see, after this amazingly convicting verse in verse 13 comes one of the most amazingly comforting verses in verse 14. Así después de este versículo tan difícil, viene en el versículo 13, viene un versículo muy bueno para nosotros. Verse 14 says, "Since then we have a great high priest who has passed through the heavens,
Jesus, the Son of God, let us hold fast to the confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Y los versículos 14 y 15 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yes, we will all give an account for our actions, Sí, todos nosotros vamos a explicar todo de nuestras acciones aquí en la tierra. however, for those of us who love and follow Jesus, we don't need to fear. Sin embargo, para todos nosotros que amamos y seguimos a Jesús, no debemos tener miedo, Because he died to take away the eternal consequences of our sins. porque Él murió para tomar las consecuencias de nuestros pecados. Praise God that on the final day we will be judged not on the basis of what we have done, but on the basis of what Christ has done. Alabemos a Dios porque en el último día, cuando Él venga a juzgar a la gente, no vamos a estar juzgados por lo que nosotros hemos hecho, pero sino por lo que Cristo ha hecho. Verse 15 says, For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Family, Jesus did what you and I can't do. Jesús hizo lo que nosotros no podemos hacer. In our weakness, we have been tempted in every way, and yet we are inclined to sin. En nuestras debilidades hemos sido tentados y muchas veces pecamos. We are weak and tempted in every way, and we sin. But Jesus, our great high priest, was tempted in every way, and yet was without sin. Somos débiles y tentados y pecamos, pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, fue tentado así como nosotros, pero sin pecado. Because Jesus was sinless, we can be forgiven. Porque Jesús no pecó, podemos ser perdonados. Because Jesus was sinless, we have hope. Porque Jesús no pecó, podemos tener esperanza. Verse 16 tells us, Let us with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. So family, let us regularly, daily, hourly draw near to the throne of grace. Así que debemos con regularidad, cada día, cada hora, acercarnos al trono de gracia. And when you draw near to the throne of grace, you will find mercy and you will find help. Y cuando se acerca al trono de gracia, usted puede encontrar la misericordia y la gracia de Dios. This is God's promise to all of us. Esa es la promesa del Señor. And this is God's promise to you, my brother. Y también es su promesa para usted. Brother Salatiel, ministry can be so heavy. El ministerio puede ser muy pesado. The demands of the pastor are great, and as wonderful as you are, you're not perfect. Los desafíos son grandes y aún tan maravilloso como usted es, no es perfecto. You will make mistakes and you will disappoint people. Usted va a decepcionar a diferentes personas, no va a ser todo perfecto. But don't fear, don't get discouraged. Pero no tenga miedo. Because when you fail, that's a blessed reminder for you and for all of your people that their hope is not in you, but their hope is in Jesus Christ. Porque cuando decepcione a alguien,
es un recordatorio para usted y para todas las personas que su esperanza no está en usted, está en Jesucristo. So, to all of us, God's message is rest. Rest well. Para todos nosotros, el mensaje de Dios es descansar. Rest in obeying God's word. Descansar en obediencia. Rest in reading and studying God's word. Descansar en leer y escuchar la palabra de Dios. And rest in God's grace to us through Jesus Christ. Y descansar en la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, thank you for your word to us tonight. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Thank you for the rest that is available to us through Jesus Christ. Gracias por el reposo que está dispuesto para nosotros a través de tu Hijo. Help us to draw nearer to you. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Help us to obey you and to study your word. Ayúdanos a obedecerte aún más y obedecer a tu palabra. And help us to rest in God's grace. Y ayúdanos a descansar en la gracia de Dios. In Jesus' name we pray. Amen. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.